les cuesta mantener trabajo, tienen más tendencia a consumo de tabaco o consumo de drogas o alcohol, tienden a tener una vida mucho más impulsiva. Hola, en el episodio de hoy tenemos a un gran amigo súper invitado desde Montevideo, Uruguay. Nos acompaña el doctor Ricardo Laove. Con Ricardo nos conocimos hace muchos años en una conferencia de medicina funcional en Lima, Perú, y me llamó mucho la atención el enfoque que tiene Ricardo. Ricardo es un médico con más de 27 años de experiencia, especialista en medicina interna, en psiquiatría, en psico, neuro, inmuno, endocrinología. Es un nombre muy largo, pero que tiene mucha relación con la medicina que él practica. Es una medicina integrativa, es una medicina multimodal, es una medicina que él nos va a explicar en estos momentos. Y el tema por el que estoy invitando a Ricardo a este podcast es el famoso TDAH o los trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Es un tema que es mucho más común de lo que las personas piensan, al menos en Latinoamérica, especialmente en Sudamérica, en el Uruguay, como en el Perú también. No se habla mucho de esto, pero es un tema que es muy, muy común. Ricardo además ha sido past president de la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay, fundador de Road HD, es investigador en déficit de atención en el Uruguay. En fin, es una experiencia impresionante que tiene. Y un gran amigo Ricardo, qué gusto tenerte en el podcast. Gracias por darte este tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal a toda tu audiencia? Gracias por la invitación. Es un gusto encontrarnos en estas condiciones. Y bueno, a mí me parece re importante la divulgación de salud, que las personas se empoderen, que tomen las riendas de la salud. Así que una linda charla para compartir y aportarle a tus oyentes. No, no, excelente, Ricardo. Muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Bueno, primero empezando, muchas personas pueden preguntarse por qué hablar de déficit de atención e hiperactividad, como que están acostumbrados a que siempre hablamos en el podcast sobre estilos de vida, sobre las enfermedades crónicas no comunicables, sobre problemas de alimentación, de sueño, etcétera. Sin embargo, uno de los problemas más comunes que hay, que es el déficit de atención, como nos vas a contar, se relaciona con muchos de estos estilos de vida, afecta la calidad de vida y tiene mucho que ver por el enfoque multimodal. Cuéntanos, por qué es importante hablar de déficit de atención y hiperactividad, Ricardo? El tema del déficit atencional es un tema que se conoce desde el siglo XVIII en realidad y está descrito por diferentes autores hasta que, bueno, en un momento se lo define con más claridad, se define en niños. Como el problema en los niños es que, digamos, medicar a un niño o tratar a un niño genera mucha controversia, digamos, ¿no? Entonces, hablar de niños inquietos también es hablar de repente de niños problemáticos, si no, agarramos la zapatilla, tan, le damos y que se ponga a estudiar y hacer las cosas. Pero resulta que no es así, es una condición, digamos, que podemos tener, como un niño puede tener, o un adulto puede tener problemas de audición o problemas de visión, que no es una categoría en sí misma, sino que es un espectro, digamos, que va desde un caso muy leve que da algunas dificultades o que no da dificultades, casos muy complejos que determinan un impacto muy importante en la vida de la persona. Durante muchos años se creyó que solamente se veía en niños y que después cuando el niño maduraba eso se iba, pero resultó que en los últimos años, los últimos 30 años, se empezaron a hacer estudios con gran número de pacientes que se empezaron a seguir en distintas partes del mundo durante muchos años. Estos chicos se siguieron 30 años. Por ejemplo, en Brasil hay un lugar donde, en una ciudad, se llama Pelotas, que está relativamente cerca de Uruguay, que se siguen los niños desde que son chiquitos hasta que son adultos, ¿no? En nuestro país se han armado grandes grupos, con lo cual se empezó a tener evidencia científica longitudinal, es decir, lo que va pasando a través de los años. Y lo que se vio es que es un trastorno que deteriora la calidad de vida de un individuo, que disminuye sus logros, ¿sí? Baja la performance. Tú tenés una cierta capacidad y no lográs como que no puedas ver, entonces no aprendas a leer correctamente, que tengas las cosas te cuesten mucho más. Y eso deteriora a su vez la familia, porque de repente genera trastornos de conducta o disrupciones cuando son más severos, y a su vez impacta en la sociedad, porque hay las personas que, digamos, que tienen
este trastorno de manera bastante importante, digamos, que tienen una calidad, afectan, digamos, por ejemplo, tienen fracaso académico, les cuesta mantener trabajo, tienen más tendencia a consumo de tabaco o consumo de drogas o alcohol, tienden a tener una vida mucho más impulsiva, de un montón de cosas que pueden estar severas. 20% de las personas que están en la cárcel pueden tener déficit atencional, ¿no? Entonces, es un tema que en los últimos años la evidencia científica tan importante que se está generando hace que ya no pueda ser discutible que es un problema de niños que usan mucha pantalla o que son mal educados o que están de vivos o no. Entonces ha despertado el interés en el mundo y sobre todo de las personas hay una presión de las personas hacia la medicina, digamos. Todavía el 90% de las universidades que tienen programas de estudio en psiquiatría no tienen ese tema en adultos. Mira Ahora qué es un tema interesante. completamente prevalente. Y eso justamente es una de las razones cuando, bueno, nos hemos mantenido en contacto a través de todos estos años, yo viendo tu trabajo siempre, admirando todo lo que haces, aprendiendo mucho de ti. Y pensé, no, Ricardo tiene que estar en el programa porque tú tienes un enfoque muy amplio, diferente. Y el tema, y más que todo, la experiencia que tienes en déficit de atención, yo sé que va a aportar mucho para la gente que nos escucha. Mucha gente que nos escucha, sean profesionales de la salud o sea el público en general, pero que quiere mejorar su salud, tiene o conoce a alguien que le han dicho, este niño o adulto es un poco hiperactivo, no presta atención y todo se encierra como que sí, pero ya cuando crezca se le va a ir el problema. Ya es un problema de niño, ya cuando crezca se le va y lo más triste de la situación es que es una condición que tiene un abordaje, que tiene un tratamiento, pero que tiene que ser detectada a tiempo, como todo en la medicina. Una de las cosas que más me impactó cuando vi tu exposición que hiciste ahí en la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay, diciembre de 2023. Este episodio lo estamos grabando en 2024, casi a mitad del año de 2024. El año pasado presentaste en la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay este tema y mencionaste unas estadísticas que me dejaron pensando mucho. La relación que hay de esta patología, esta enfermedad, de esta condición con otros problemas y sobre todo que personas, por ejemplo, que tienen este problema de la hiperactividad, tienen hasta 8 veces más los chances de desarrollar problemas de adicción, en especial marihuana, el uso de marihuana, y eso que es algo que es muy común en los jóvenes o adultos relativamente jóvenes, ¿no? Eso que es, y también tienen más probabilidades de desarrollar problemas crónicos como la diabetes, obesidad, trastornos del sueño. Entonces, háblanos un poquito sobre eso, ¿no? Es algo que es importante y es prevalente. Lo primero que te voy a decir es que se trata de algo que es muy frecuente. Y como te decía, es un espectro, es decir, que va de casos muy evidentes a casos no tan evidentes. Que además va cambiando, inicia en la infancia temprana, se llama como el trastorno del neurodesarrollo, es decir, se presenta desde el inicio de la vida, pero según la severidad lo vamos a detectar más disruptivo, más invasivo o menos invasivo, ¿verdad? Entonces, claro, hay personas que van pasando desapercibidos y van mostrando los síntomas, algunos en la escuela, en primaria, después en la parte más secundaria y después en la universidad incluso, o más adelante, dependiendo de varias cosas que después podemos saber. Pero lo importante es saber que es muy frecuente. En los niños, cuando se diagnostica bien, porque a veces hay niños que se diagnostican y no tienen el problema y otros que no se diagnostican y lo tienen, 8%, es decir, si tú tenés en un colegio una generación de chicos que hay 100, 8 van a tener esto. Pero eso es lo que te quiero decir, que no tiene por qué ser tan severo. A medida que vamos creciendo, va bajando esa, pero se mantiene igual en niveles muy elevados. En la adolescencia un 6%, adultos andan entre 3,5, 4%, y en las personas mayores, que recién ahora estamos teniendo evidencia de esto, porque justamente lo que te decía de ese seguimiento, está mostrando que hay casi un 3%. Es mucho, y muchos de estos casos que confunden con otra cosa porque tienen síntomas parecidos a otras cosas o están tapados por otros síntomas, porque en realidad estos cuadros se acompañan de lo que se llama comorbilidad. ¿Qué quiere decir comorbilidad? Es que vos puedes tener
un trastorno e ir agregando otros aspectos. Por ejemplo, la ansiedad. Muchas de estas personas tienen ansiedad secundaria a su problema. Por ejemplo, un niño o un adulto que se distrae, o un joven que está estudiando y no puede concentrarse y se distrae, a medida que se acerca la fecha de su examen, le va a venir pánico porque sabe que no puede, no logra estudiar o que le lleva mucho más tiempo que a otro. Entonces aparecen síntomas de ansiedad porque cada vez que va a enfrentarse a estudiar es un problema. Pero también se ve una asociación a través de la genética. Hay estudios genéticos que se están haciendo en psiquiatría con cientos de miles de pacientes, que se hace estudio del genoma completo y que se compara con pacientes que no tienen este trastorno, y lo que se está viendo que hay herencia lo que se llama poligénica, es decir, que hay muchas pequeñas variaciones que todos tenemos en nuestro genoma que por sí solas no implican nada, pero cuando se empiezan a juntar mucha cantidad, empiezan a generar riesgos de... Lo que generan es el riesgo, no la condición. Para que se cumpla y aparezca la condición, tiene que haber otros aspectos como el ambiente. En el caso de déficit atencional, hay una heredabilidad altísima, más del 70, casi 80%. 80%, o sea que si tus padres o tú, cuando tú empezás a investigar y a buscarlo, lo encontrás en los padres, en los tíos, en algún primo. ¿No? Ah, sí, mi tío era así, sí, mi padre es igualito. De hecho, muchos pacientes llegan a través de los hijos, porque diagnostican los hijos y claro, en tu época nada, no se diagnosticaba. Entonces, como yo te decía, esos riesgos poligénicos son complejos. Y tú tenés lo que se descubrió cuando se compararon las distintas enfermedades, tanto mentales como no mentales, es que había genes compartidos. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, en el caso de la obesidad, se encontraron genes, alteraciones genéticas que se ven en los dos lugares. Entonces lo que se empezó a ver es que hay mayor predisposición genética. Los diabéticos tienen más posibilidades de haber tenido TDAH o de tener depresión. Tú sabes que la diabetes aumenta por 6 el riesgo de depresión. Las metabólicas son las más conocidas con todas las enfermedades mentales. De hecho, se investiga el tratamiento a través del uso de medicamentos de enfermedades metabólicas para la psiquiatría. Pero también tenés con otras enfermedades mentales y con otros trastornos, como por ejemplo el tabaquismo. Las personas hay predisposición genética para ser un fumador intenso, no para el que fuma un cigarro de vez en cuando. Pero hay personas que empiezan a fumar muy de jóvenes y estas personas tienen una fenómeno o el consumo de drogas. No todo el mundo consume drogas. Algunos prueban y hay un grupo de personas que se vuelven consumidores muy, muy potentes y esos pacientes tienen comparte genómica. El propio trastorno también te lleva a consumir. Y muchos jóvenes empiezan a fumar para calmar sus síntomas. El tabaco, a través de la nicotina, logra a veces aplacar los síntomas. Incluso la marihuana también, o la cocaína. Hay muchos pacientes que consumiendo grandes cantidades de café, de sustancias estimulantes o de cocaína, a algunos en principio les funciona, después les va muy mal, pero logran concentrarse en su trabajo consumiendo pequeñas dosis o tomando 3 litros de café por día. Que está normalizado, el problema es que está normalizado. ¿Sí? Como que lo tratan de compensar el problema, ¿no? Tratan de Exacto. compensar para que... Empiezan compensándolo y después se vuelve un problema en sí mismo. ¿No? Si querés te hablo algo de la marihuana en particular, porque es Por muy favor, sí, interesante. eso, El eso estudio de me... la marihuana acá en Uruguay hace unos años se regularizó el consumo, ¿no? Entonces, bueno, se normalizó la idea de que incluso se empezó a promocionar el uso de la marihuana medicinal, el cannabis medicinal, entonces hay como, bueno, hubo una confusión y se normalizó. Nosotros vamos a empezar en un tiempo una investigación en relación a esto, pero el estudio que tuviste es un estudio que se hizo en España, que los datos se sacan de un consorcio de lo que llaman consorcios. En las universidades ahora trabajan a través de consorcios, es decir, se unen universidades de muchos países del mundo, gestionan fondos de distintos lugares y comparten investigación. Y hay un consorcio de genómica específico de cannabis. Y el grupo del Hospital de Vallebrón, que trabajan en genómica también y en TDAH, tomaron datos de ahí y armaron un estudio donde hicieron en este estudio lo que buscaron ver la relación entre la marihuana y el TDAH, déficit atencional. Unos análisis que se llaman mendelianos para establecer cuál es la causa de si la marihuana podía producir TDAH, ¿no? Generarlo, Ujú. o que el TDAH podía producir el consumo de marihuana. Y lo que vieron en este estudio en particular es
que las personas que tienen TDAH tienen genéticamente 8 veces mayor riesgo de volverse consumidores de marihuana. ¿Sí? Qué interesante. O sea, hay un componente genético muy fuerte, como lo estás Muy mencionando tú. fuerte, Es un muy componente fuerte. poligénico que te Sí, comparten diferente información sí. de los genes, ¿no? Y eso va sumando poco a poco y por eso los vuelve muy vulnerables a desarrollar otros problemas. Claro, todas las enfermedades no transmisibles, diabetes, obesidad, entonces tienen una base genética compleja. No es que Así hay es. una mutación, sino que hay muchas variantes que combinadas generan un riesgo. Y a su vez, cuando juntan el ambiente, es decir, el estilo de vida, la crianza, si hay trauma temprano, lo que pasa dentro del útero, Que es la lo epigenética que intrauterino, acabamos de hablar hace poco en un episodio. Ujú. exactamente, exactamente. Todos esos fenómenos hacen que, digamos, las personas empiecen a tener disfunciones en su sistema biológico, que eso provoque disfunciones que de acuerdo a su predisposición genética va a tender más a una enfermedad a otra. Personas que tienden más a lo metabólico, otros que tienden más a las enfermedades mentales, otros a las cardiovasculares, o las combinaciones, ¿comprender? Mm. Pero tienen una base en común, una desregulación del sistema. El sistema empieza a funcionar, un sistema muy complejo el organismo, muy Ujú. complejo, está regulado rítmicamente en relación con el ambiente, se va modulando permanentemente, como si fuera una gran orquesta de 50.000 millones de músicos que tienen que funcionar coordinadamente y cambiando de acuerdo a lo que va sucediendo en nuestra vida. Así es, Entonces, así es. Todo estas está conectado, desregulaciones producen, exactamente. todo está Y bueno, la coordinado. medicina hoy está investigando en profundidad esto, gracias a la informática, a la inteligencia artificial, al machine learning, todo eso. Lo que se está haciendo es investigando en profundidad lo que se llama el deep phenotype. Fenotipo es como el color de ojo, es lo que expresan los genes, ¿no? Yo El tengo, fenotipado profundo, justamente que era lo que yo te exacto. quería preguntar. Cuéntame. Fenotipado profundo es, digamos, lo que se hace es, se estudia la genómica por un lado, es decir, se analiza el genoma completo de las personas, de muchas, de miles de personas, se ve las variaciones y a su vez se recaban datos de todo lo que se pueda de la persona, lo que se llama el liposoma, es decir, todos los aspectos del ambiente, la educación que tuvo, lo parental, si comía tal cosa, si no comía, cómo movía el intestino, todo lo que vos puedas tratar. Estudios de imagen cerebral, de resonancia magnética funcional, cuanto más datos vos tenés, por eso se llama deep phenotyping, y lo que se correlaciona con la genética. Entonces, de pacientes que tienen una condición, en este caso TDAH o diabetes, lo que tú quieras, con pacientes que no tienen esto, que se llama estudio observacional, de casos y de control. El control son las personas que no lo tienen. Entonces, te compara esto y te ven la diferencia. Entonces, a partir de ahí, lo que se trata es de buscar a través, se alimenta el sistema de informática que aprende y que buscan patrones para después poder yo predecir o darme cuenta. Es decir, puedo empezar a anticiparme a determinadas situaciones. Yo puedo saber que si esta persona tiene esto, va a tener más riesgo a nivel de la genómica. Después viene lo otro, lo que se llama la proteómica o la transcriptómica, es decir, los otros niveles que también se producen, donde ya es más complejo. Cuanto más nos vamos desde el gen a lo social, ¿no? Digamos, vamos aumentando la incertidumbre y la cantidad de variables que interfieren, ¿no? Inmensas, inmensas. Pero ¿Comprendés? Claro, algo que estás sí, hablando que me parece muy, muy importante y creo que es un buen momento para mencionarlo, Ricardo, es el hecho de que hemos pasado, nuestra formación médica fue más que todo curativa. Nos formamos en la escuela de exactamente. medicina de manera medicina curativa. Teníamos una enfermedad que era más que todo el marco de la enfermedad infecciosa, correcto. Había una enfermedad, Sin dale duda. antibiótico. Hasta Claro, ahora y era sí, predominante en esa época. Estamos hablando 2 décadas o más, 2 décadas atrás, 3 décadas atrás. Luego venía la medicina que es más que todo preventiva, que hasta ahora se practica, se le está dando énfasis y lo cual es muy importante, prevención de enfermedades crónicas, sobre todo las no transmisibles, pero estamos yendo a otro campo ya, que ha empezado exacto. hace varios años, que es el de la medicina predictiva, de la medicina de precisión. Tenemos tantos adelantos científicos, tecnológicos, los proteomics, los metabolomics, tenemos estudios desde microbiota, estudios genotípicos. Vamos pasando, como tú lo has mencionado, del nivel social al nivel del órgano, al nivel celular y luego a nivel ya estructural metabólico. Entonces tenemos muchísima información y esta medicina que te permite predecir de manera precisa, ver qué es lo que puede estar pasando dentro de ti, tiene una implicación muy grande, sobre todo en la parte de psiquiatría, en esos trastornos de déficit de atención e hiperactividad
Y me parece muy, muy interesante este campo. Eso es espectacular lo que está pasando. Toda la psiquiatría está evolucionando de ser una Ujú, psiquiatría que la única herramienta que teníamos era la descripción de enfermedades, a empezar a tener información y evidencia científica que va desde el genoma a la conducta humana, pasando, ¿no? Pasando por el neurodesarrollo, es decir, nosotros dejamos de ver la foto para ver la película de una persona, todo lo que pasa en el útero en los primeros años de la adolescencia, que es una etapa fundamental, y tratamos de comprender la vida con todos los fenómenos que suceden en este momento, que cuando hablábamos de la medicina funcional, plantea eso, ¿no? La ujú, línea de vida, es decir, correcto. estudiamos los fenómenos desde antes de nacer. Es, hasta hace poco tiempo estaba como sectorizado, decía la medicina funcional, las medicinas integrativas, eran como outsiders de la medicina. Pero la medicina va ahora hacia eso, Ujú, todo va tendiendo, pero por una razón, porque como tú decías, el objetivo de la medicina hasta la Segunda Guerra Mundial, ponele, o un poco más, hasta los años 70, era curar, era salvar gente de enfermedades agudas. Te quebrabas una pierna, tenías una infección de un pulmón, una bala, ¿no? Y fue muy efectivo, ¿no? ujú. La anestesia, los partos, la cesárea, servicio de terapia intensiva, todo eso fue un éxito. Pero ¿qué pasa? Al mejorar esto, empezamos a vivir más años y empezamos también a dominarlas y empezamos a hacer empezamos a ver cosas que no se veían antes. Ujú. Es decir, nosotros veíamos cosas muy gruesas. Y en la psiquiatría más. ¿Por qué el déficit de atención nunca fue importante? Porque en realidad la psiquiatría nació estudiando en los manicomios. Los pacientes tenían tales trastornos de conducta que tenían que vivir aislados de la sociedad en un lugar y no había con qué tratarles hasta los años 50. Unos Por eso hospitales antes, un poco solamente antes. para personas con esquizofrenia. Y nada más Exactamente, estaban en un y lugar. era eso o personas con, se llama maníacos depresivos y alguna cosa más. Después apareció la psicología intentando un poco resolver un poco el tema de las enfermedades más que se llamaban neuróticas, pero en realidad, a medida que fue avanzando, nos dimos cuenta que había algo que estaba por debajo del síntoma. Como tú dijeras, vamos por un ejemplo bien concreto. Cuando a ti te piden un examen de sangre chequeo para cómo estás y vas a mirar cómo está la hemoglobina, los glóbulos rojos, te dicen, usted tiene anemia. Cuando te dicen tenés anemia, tenés cientos de tipos de anemia, porque la causa de esa anemia puede ser falta de hierro, falta de vitamina B12, un cáncer, un hipotiroidismo, una enfermedad autoinmune, una enfermedad que destruye la sangre, y así podemos contar montones, ¿verdad? Y Ujú. cada una lleva un tratamiento distinto. Así Sin es. embargo, en la psiquiatría, tú decías depresión, y a todo el mundo le damos lo mismo. Seguimos, en parte dándole lo mismo. Y lo que se pretende con este tipo de investigaciones es separar poblaciones para hacer tratamientos personalizados. No solamente predecir, por supuesto que el cambio es radical, que es hacer una medicina preventiva, sino personalizada. Personalizada. Y por otro lado, lo que vos estás haciendo y lo que te está atendiendo, por ejemplo, la psiquiatría, lo que se llama la psicoeducación o educación de salud, pretende que sea proactiva, es decir, que el paciente pase de ser una persona pasiva, paciente, que espera que se cure, a ser el responsable de su salud, el que gestione su salud. Porque el problema de salud no es como cuando uno va a un cirujano, tiene una apendicitis, se acuesta, se duerme, ahí sos paciente. Tenés que te operan, te despertaste, sos paciente, ¿no? Y pasivo. En cambio, en esto depende de cómo nosotros le lleguemos a la persona, que nosotros lo involucremos en un proyecto de salud, Así ¿no? es el empoderamiento. Proactivo, exactamente. Que la persona Empoderarse. vaya a su casa y diga, sí, es bueno que me voy a acostar temprano porque eso es bueno para mi salud. Voy a tener amigos, voy a juntarme con gente sana, voy a hacer cosas que me hagan bien y que me gusten. Y ese es un proyecto que uno tiene que involucrar al paciente, pero también sabiendo que hay cosas a nivel que requieren otro tipo de abordajes. Entonces, cuando nosotros juntamos todo, hacemos una medicina de mejor calidad, una medicina estratégica de largo plazo, donde yo le propongo al paciente y tengo una estrategia, una idea, ¿no? Como para que la persona vaya construyendo su camino de vida, la vida Que como esa, camino, correcto, ¿no? eso realmente es lo que es la medicina basada en evidencia. La medicina Esa, basada en evidencia se ha malinterpretado. Yo siempre lo menciono esto, la eh, evidencia solamente científica, que es una parte de la medicina basada en evidencia. Es la evidencia científica, es la experiencia del clínico
del doctor, claro, de la doctora, pero es la experiencia del paciente o es la preferencia bien, del paciente, de la paciente, quien va más o menos totalmente. a definir. Lógicamente, uno está como un acompañante, como un coach en todo este proceso, pero tenemos que integrar todo, ¿no? Algo que me llamó también la atención de la conferencia que diste, Ricardo, es cuando mencionas al TDAH, a los trastornos de déficit de atención y de Sí, hiperactividad, como el trastorno de las oportunidades. Las oportunidades, oportunidades perdidas, oportunidades que no lo pudimos ver a tiempo, sobre todo en el campo de psiquiatría. Y no solamente hablo de psiquiatría, hablo en el campo de los médicos de sí, familia, medicina en general, general. porque esto generalmente nos llega a la consulta a los médicos primarios, que están en la atención primaria de Llega salud. ahí, de Correcto. hecho, y es Entonces, donde llega más. cuéntame, ¿por qué trastorno de las oportunidades? Fíjate una cosa, vamos a poner una metáfora. Yo voy a hacer un viaje en barco, ¿no? Entonces, el capitán pone en su GPS, ¿no? La latitud y la longitud, pero supongamos que se equivoca en una fracción, en un grado, ¿sí? Y mi viaje es corto, pongámosle, me diagnostica una enfermedad a los 80, probablemente el desvío a los 90 casi que no va a haber. Pero vos imaginate que sería un viaje corto, yo voy de acá a 5 kilómetros en el barquito, le puedo errar al destino, pero no tanto. Pero vos imaginate un viaje no sé, de Perú a, yo qué sé, a dar una vuelta, yo qué sé, a Asia, no sé, pero, o aquí de Uruguay a Europa, que son miles de kilómetros, ¿verdad? Si tú te desvías ese poquito, te abre, tú vas hacia otro lado, ¿verdad? Bueno, un trastorno que empieza en la niñez, tiene eso. Y yo me enfermo a los 85 de cáncer, bueno, está, mi vida no se va a ver tan afectada ahora. Ujú. Y a mí me aparece un trastorno a los 4 años, a los 5 años, ya empieza a dar problemas, es como un niño sordo, ¿viste? Ahora todos los niños apenas nacen acá en Uruguay se les hace un estudio audiogram para detectar sordera, porque no es lo mismo detectarla cuando tiene un mes de vida o unos días de vida cuando tiene 3 4 años. La cantidad de cosas que pierde este niño. Bueno, esto pasa en déficit atencional. Cuanto más precoz y más severo es el niño, más grave va a ser de adulto. Entonces, nosotros los psiquiatras adultos vemos las consecuencias de eso. Vemos los chicos, aparte muchas veces no sabes, ni siquiera te enteraste, porque yo he visto muchos casos de personas que tienen accidentes de tránsito por distracción, o sea, las muertes en el TDAH están aumentadas por 4 de cualquier causa, pero sobre todo accidentes. Los accidentes en la casa, me distraje en la cocina y dejé una olla con agua caliente, hirviendo, y estaba mi bebé y me distraje, le pegué y se cayó al niño lo que me... O me olvidé de dejar una puerta y el niño cayó, ¿comprendés? Es decir, distracciones que muchas son tonterías. Una persona se olvidó la llave y tuvo que volver a su casa. Pero a veces pueden estar graves y las personas, como no lo saben, no lo asocian a él. Entonces, ¿por qué es el trastorno de las oportunidades? Porque son las oportunidades perdidas cuando no se trata y la persona que podía, era inteligente, tenía posibilidades, podía haber llegado a una buena calidad de vida, a tener un buen trabajo, económicamente una vida aceptable. No, perdió el trabajo, o tuvo un accidente y se quemó, quedó con una secuela, o un accidente de tránsito, perdieron cosas potenciales que la persona podía haber sido. Qué Entonces interesante. son ganadas. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una intervención, cuando yo lo detecto, puedo con un tratamiento que es altamente efectivo en muchos casos, lograr revertir esa tendencia. Yo tengo pacientes que han sido increíbles. Hay una mujer que estudia medicina que se va a recibir ahora, que vino por sus hijos. Dice, bueno, me diagnostica, vengo porque a mi hija le diagnosticaron TDAH y yo era igual de niña, me dice. Y me empezó a contar su vida y había abandonado la carrera porque no podía, trabajaba y todo, pero cuando tuvo sus hijos y todo, no podía con todo, se sentía desbordada, síntomas de estrés. Y fue al médico y todo el mundo le decía, lo que usted tiene es estrés. Y sí, claro que tenía estrés, pero cuál era la causa nunca se vio, porque estaba escondida en la carta. Nadie se dio cuenta que había una causa que esa persona no podía con las cosas de su vida, ¿no? Entonces abandona la carrera y sigue sintiéndose culpable, luchando, una mujer luchadora, a pesar de todo, estudió enfermería, hizo un montón de cosas, crió muy bien a sus hijos y todo. Cuando viene y comienza el tratamiento, retoma, en un año logró salvar 7 exámenes, que era como muchísimo, y ahora está llegando prácticamente al último año, que aquí se hace como un año de práctica, ¿no?
Cada vez que salvaba un examen, me mandaba una foto de comprobante. No podía creer y me dice, ahora puedo volver a manejar, a conducir un carro. No, no podía eso, porque no Wow. podía mantener, no podía llevar a sus hijos, no tenía independencia porque se distraía y tenía riesgo de chocar o de tener accidentes. Entonces, Qué impactante. Entonces, esa historia, ¿no? ¿Cómo recuperó un marca? montón de cosas. Una cosa muy importante a tener en cuenta en esto que no hablamos, que ahora, no sé si vos querés, con respecto a la clínica, si querés yo entro en esto o a la descripción un poco de... Empecemos, que era justamente la Pero, siguiente claro, pregunta que te porque quería hay hacer. una cosa que es muy importante. Diagnosticó hace poco mucho en varones también. Se diagnosticaban los niños inquietos. Pero resulta que la presentación entre varones y niños y niñas es diferente. Además, hay chicos que es muy heterogéneo, que hay muchas presentaciones. Tenés cuadros que son de hiperactivos, pero cuadros que no. Y a su vez también lo que se ve es que va cambiando según la edad de la persona. Porque como vamos madurando, un adulto no es tan inquieto, la inquietud va por dentro, ¿verdad? Pero Ujú. se puede quedar tranquilo, que no está todo el tiempo saltando. Pero las niñas pasaban desapercibidas y ahora se vio que hay un reclamo y las científicas de que haya más investigación y está viendo, sobre todo el grupo después, hay un grupo muy importante que están investigando mucho en esto. Lo que se ve es que es igual la prevalencia es 50-50. Ahora, las niñas, cuando son chiquitas, son más bien, son menos hiperactivas. Tienden a retraerse más, a esconder lo que les pasa, entonces se ven como tímidas. Se ven como niñas que se distraen en la clase y lo ocultan. Entonces pasan desapercibidas y muchas crecen pensando que en realidad como no les salen las cosas, son poco inteligentes. Crecen inseguras y cuando van a psicólogo, al psiquiatra los tratan como ansiedad. Que es En muy la común. tela. Claro, claro. Eso justamente esa es esa es la Pero siguiente entonces no pregunta que sé. tenía para ti, ¿no? ¿Cómo diagnosticar? Quienes nos están escuchando, tienen sus hijos pequeños, ¿a Exacto. partir de qué edad? ¿Cómo empezar a pensar en este problema y en general, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico de este problema de hiperactividad y déficit de atención? Yo trabajo con adultos fundamentalmente, pero obviamente que conozco el trastorno desde niños, ¿no? O sea que me centro más en el trastorno adulto. Pero en los niños, digamos, el diagnóstico no hay ningún estudio que nos permita, como cuando uno tiene, yo que sé, una fractura que le hacen una placa, o un derrame cerebral, le hacen una tomografía o una resonancia. No tenemos por ahora. Toda esta investigación que yo te contaba apunta a generar marcadores, ¿sí? O lo que se está estudiando ahora, que también son a través, ¿viste? De los relojes, de los trackers, hay un montón de cosas que, no, que están generando información que van a ayudar el diagnóstico, pero los diagnósticos son clínicos. Creo. El clínico es que tiene que ser hecha la entrevista o las entrevistas por una persona que esté experimentada en el tema, que tenga experiencia, porque son muy heterogéneos. Entonces, hay muchos casos que tienen trastorno, pero que pasan desapercibidos, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. No hay estudios como a veces se manda a hacer estudios psicopedagógicos o que se llaman neuropsicológicos, se hacen pruebas para evaluar lo que se llaman las funciones ejecutivas. No son diagnósticos y no se deben pedir para diagnosticar. Pueden servir para buscar, porque es muy común, otros trastornos de neurodesarrollo como la dislexia o la discalculia o los trastornos del aprendizaje o ese tipo de cosas puede servir para detectar este tipo de cosas, pero no para diagnosticar un problema. Lo otro importante a tener en cuenta, niños, es que tenemos, cuando los niños están muy pequeños, 6 años o menos, tener cuidado porque hay niños que maduran un poco más lento. Por ejemplo, no sé qué pasa en otros países, pero aquí en Uruguay, cuando los niños inician la escolarización, según los colocan en un año, según la fecha de su cumpleaños. Entonces, antiguamente se hacía hasta la época acá se pone mayo, nosotros estamos en el hemisferio sur, es distinto del norte, ¿no? De repente, en el mismo año, tú tenés un chico que viene como casi un año atrasado, es un año menor que otros. Están los que cumplen a la mitad del periodo, que están en la media, están los que son un poco más grandes, que están por cumplir, por ejemplo, yo que sé, 6 años, están casi, ya entran y al poco tiempo cumplen 7, y están los que van a cumplir 5. Están Eh, todos en el mismo grupo. Ajá. claro, entonces los chiquitos, los más chiquitos, muchas veces vienen madurando un poquito más lento, o fueron prematuros. Entonces, puede ser un tema de maduración. Entonces, ahí pueden tener conductas que todavía no se adaptan a un niño
que estar sentado en un banquito 4 horas, o ¿comprendés? Sino que tiene necesidad de moverse más como los niños chicos. Que esa edad hay que tener cuidado y hay que hacer un seguimiento, y por eso se necesita además personal experimental, ¿sí? Cuando van creciendo, bueno, el diagnóstico se basa fundamentalmente en criterios, se definen criterios por la evidencia y por lo, digamos, en psiquiatría hay un manuales de clasificación diagnóstica que, como yo te decía, están basados en dictados de síntomas por ahora. A pesar de que está haciendo investigación en otros campos, los diagnósticos clínicos se hacen por listados. Y esto se logra a través de evidencia científica, de estudios de casos y de expertos, de opinión de expertos. Con lo cual, a veces tienen sus aciertos y sus dificultades. La ventaja de esos manuales es que nos permite a todos llamar depresión, no, y en un país se llama una cosa depresión, en otro. A mí a veces me vienen los pacientes y me dicen, doctor, estoy muy ansioso. Así que, a ver, descríbame la ansiedad. No, me como todo el tiempo, tengo hambre. No, eso no es ansiedad. O no puedo esperar una cola. No, eso es impaciencia, ¿no? Entonces, este tipo de manuales lo que nos llevan para la investigación a tener un lenguaje común. Correcto, así es. Tienen la contra de que son categoriales. ¿Qué quiere decir categoriales? Es que hay un punto de corte. Cuando el problema es un espectro, como la diabetes. La diabetes es una enfermedad que es un espectro, ¿no? Vos tenés, los valores son relativos, ¿verdad? Y tenés más severos o menos severos, pero el punto de corte, cuando se dice a partir de aquí tú sos diabético o sos hipertenso, es colocado artificialmente. ¿Estamos de acuerdo? Es Ujú. decir, en un momento se estableció una cifra, por ejemplo, de presión, como normal, y años después se bajó, y después se volvió a bajar. ¿Por qué? Porque se basa en el impacto que produce. En esto es igual, tú tenés déficit de atención y se llama trastorno por déficit atencional. Cuando hablamos del diagnóstico, dijimos que era clínico, ¿verdad? Es decir, Ujú. se requiere una entrevista o varias entrevistas donde nosotros vamos a buscar una determinada cantidad de síntomas. Síntomas nucleares son síntomas que tienen que ver con la distractibilidad, con la hiperactividad y con la impulsividad. Pero ¿qué pasa? Cambian según la edad. Un niño es mucho más inquieto físicamente, pero a medida que vamos creciendo, la hiperactividad disminuye. Lo que se mantiene es la dificultad para concentrarse. Y eso se mantiene a lo largo de la vida. Pero la hiperactividad disminuye. Y la impulsividad, algunos disminuye y quedan más desatentos, y otros se mantienen como muy impulsivos, y por eso se confunden muchas veces con otros problemas, porque predomina mucho la impulsividad. ¿Sí? ¿Cómo llegan estos pacientes a un consultorio de adultos, verdad? Porque en realidad, es lo que yo te digo, muchos llegan porque aquí en Uruguay tenemos separadas, y en muchos países la especialidad de niños y adultos está separada. Entonces, muchos van, son diagnosticados de niños, son tratados y siguen la consulta hasta que en un momento dicen, bueno, llegó el momento y tienen que pasar un psiquiatra de adulto, ¿sí? Ese es un tipo. Después hay otros que vienen, como yo te decía, el caso que yo conté, que a mi hijo le diagnosticaron, y entonces y yo dije, pero yo es igual, o el médico me preguntó, ¿y ustedes no tienen, o hay alguien en la familia que parezca? Yo, y entonces van a consultar porque tienen familiares o hijos con TDAH. Y otros van porque miran este tipo de programas o información, o leen y dicen, y vienen con una especie de sospecha o autodiagnóstico. No, yo tengo déficit atencional y O yo creo que, no, no yo creo creo que que tengas. tengo sospecho, o a veces vienen, ¿no? O de repente, en mi caso, yo veo pacientes que vienen por otras patologías psiquiátricas, por otras, y yo investigo y pregunto. Cuando investigo su vida pasada, cuando eran niños, cómo era, si te pasaba, y ahí a veces detecto cuadros que han pasado desapercibidos. Lo importante a tener en cuenta es que hay distintas trayectorias. Hay personas que lo manifiestan de niños y que disminuyen los síntomas de severidad en la adolescencia, y hay otros que nunca tienen síntomas, es decir, las personas tienen o que tienen pequeños síntomas de edad, pero no constituyen un problema. Hay otros que a medida que en la vida nos va a más presión, tenemos que hacernos cargos de demás cosas, se empieza a manifestar. Entonces tenemos niños que en primaria, otros que empiezan a secundaria y ya empiezan a tener dificultades, y ahí se da frustrita, y otros que pasan, llegan, empiezan a la universidad y ahí fallan, o cuando empiezan a trabajar, empiezan a tener los síntomas cuando empiezan a tener dificultades, o son profesionales que les va bien, de repente deciden tener hijos, y el estrés del hijo, trabajo, estudios, siguen estudiando más, ahí empiezan a tener problemas, y de hecho
En los adultos la tendencia está por un desencadenante, ¿comprendés? No es que vengan en hay algo que los desbordó, generalmente es una situación de abordaje, o tienen un hijo, o tienen un problema laboral, o un divorcio, o problemas de pareja, vienen, ¿no? Por problemas de la vida, y cuando uno empieza a ver, bueno, resulta que esos problemas había una base de dificultades y no era porque sí que le pasaban, Ujú. y que este patrón se repetía. Lo importante es entender que estos síntomas, ¿sí? Que ver como un patrón, ¿no? Solamente alguna vez me pasó. No es que me olvide la llave de casa y cao, no. Que tiene que haber un patrón que se repite durante por lo menos 6 meses, y que a veces la persona incluso, le- tú sos un desordenado, tú sos así basado, distraído, es la distraída del grupo, que creen un personaje de tal, ¿no? Una forma, que viste hasta con gracia, ¿viste? Cuando no genera problemas, entonces cuando genera severidad. Pero es importante que mucha gente que viene por estrés, por situaciones tipo sentirse desbordado, que no pueden estar quietos, o no aguantan, o personas que siempre están diciendo algo y no pueden quedarse quietas, relajar, y eso solucionan los problemas a todos, y están terminando de cenar y se levantan y ya están lavando platos, o tienen muchas cosas a la vez, están mirando una película y están con el celular y haciendo otra cosa. Después, muchas personas que fracasan en lo laboral, que hacen que digamos que tienen que hacer cosas de tener mucha atención, de controles, o de cosas administrativas, y las personas que tienen TDAH se aburren mucho, se cansan rápidamente, no sostienen la atención. Hago las cosas que tú le preguntas si tú puedes leer un libro. Sí, me devoro, sí, pero determinado tipo de libros que los devoran, los leen todo de principio a fin. Pero donde sea un poco aburrido, ya lo abandonan. O lo hacen cuando tienen ganas, no cuando Claro, tienen que estudiar. O claro, una película, se claro. distraen en la película y después no se Sí. ponen en cosas, en una conversación, tú ves que estás hablando y de repente hablaste un rato y la persona estaba re entestada, y al rato está como en otro planeta, ¿sí? Que pasa Traten, muy común, ¿no? Muchas personas que yo estoy casi seguro que nos están escuchando, siempre conocen a alguien en el grupo que es el que empieza una exacto, cosa y nunca la puede terminar, o está haciendo una cosa A, se va a la C, regresa a la B, totalmente, está a la A, pero totalmente, muchas personas pueden manejarlo esto de manera funcional y pueden sí, ¿sabes tener cómo? una vida Porque normal. ¿de qué depende? Depende del ambiente. Y por ejemplo, si la persona es muy inteligente, hay personas que tienen inteligencia y rapidez y captan un poquito. Con eso, por ejemplo, les sirve para ir a la secundaria sin problema. Cuando empiezan la universidad, empiezan a tener problemas. O hay una situación, por ejemplo, cuando dejan todo para último momento, como esto depende de interacción de circuitos que tienen que ver con la noradrenalina y la dopamina. Cuando la persona está bajo presión, se concentra y se enfoca porque produce mucha noradrenalina por el estrés. Por eso digo que bajo situaciones de presión muchas personas rinden internet, dejan todo para el último momento y lo logran. Pero no es lo mismo que sentirse desbordado. Hay una Bien. cosa que yo dejo todo para el último momento y no dormí o tomé cantidad de café. Y entonces los resultados pueden ser buenos, pero lo importante es preguntar, ¿cómo fue que lo hice? Yo tengo chicos que no estudian nada, nunca estudié, te dicen, nunca estudié. Realmente con lo que captaba, no tenía un cuaderno, le pedí a mis compañeros, copiaba, miraba el de al lado, y fueron avanzando y pasaron desapercibidos. O llegan a ser profesionales, son muy buenos en determinadas cosas cambiantes, pero cuando tienen que hacer un informe, es un suplicio. Sufren por hacer una cosa administrativa que otras personas lo hacen en 5 minutos. Y hay un aspecto que se llama hiperfoco. No es que no te puedas concentrar, ¿ok? Por Ujú. ejemplo, los chicos que pasan en los juegos, pasan horas jugando en las redes, se llama hiperfoco. Es decir, yo puedo concentrarme en algo que me da una recompensa rápida, de corto plazo, y produzco dopamina, ¿comprendés? Entonces, yo estoy así, y parece que estoy, no, pero ¿cómo? Si no puedes, no puedes estudiar, pero puedes aprender. Sí, porque los juegos de computadora tienen recompensas, sonidos, cosas que nos dan una recompensa. Y lo que la persona tiene la dificultad es en hacer una tarea aburrida para que me va a beneficiar en el futuro. En Yo el futuro. sacrifico algo y manejan mal la patología del presente. Ahora está de moda hablar de que tenemos que estar en el presente. Ujú. En realidad, en este caso es la patología del presente. La persona vive demasiado, tiende a ser impulsiva, a veces va y gasta dinero que no tiene porque le pareció entretenido, no pensó. Entonces, empezamos a ver personas que son aparentemente no tienen dificultades. Estaba trabajando y me agarré el celular y traje que me pasó el tiempo. Ahora, todas las personas
que usan el celular. Ayer vi una chica que venía porque le parecía que tenía déficit atencional. Yo le empecé a interrogar y sí, usaba mucho el TikTok, pero su problema no era. Tenía síntomas de déficit atencional, pero no. Entonces, de repente ahí lo que necesita es modificaciones en su estilo de vida, en su conducta y lo compensen. Ahora, por ejemplo, ejemplos tipos, yo qué sé, la persona va a un estacionamiento, deja el auto, va a su trabajo y después se vuelve en un taxi. Y veo que había de un auto, o no encuentra su auto, o lo que yo te decía, accidentes caseros, dejó las llaves dentro de su casa y cerró esas puertas automáticas. Ese tipo de distracciones, o lo que yo digo, estar muy conectado y de golpe desconectado. Estoy participando, hablo en todo, intervengo y de golpe al rato no puede sostener en largo plazo. Claro. También hay personas que son muy ordenadas en los adultos. ¿Por qué? Que parecen obsesivos, pero hacen toda una manera, porque en realidad les enseñaron de niños, se dieron cuenta que la manera de sobrevivir y salir adelante, y todo lo hacían de una misma manera siempre. Manteniendo el Porque, control, pero en el momento en el cual le quitas ese exacto, tipo de exacto. control, pierden y se No, descompensan. se ponen mal, se enojan, Ujú. porque o cuando hay cambios, ahora en la pandemia, que la gente tuvo que cambiar de hábitos, fue muy problemático eso. Una cosa que pasa también es que personas que están en todo, ¿viste? Que ayudan y esto, y las madres, super madres, que trabajan todo el día, están madre acá, están pendientes, te meten en las conversaciones de los hijos, todo, son invasivas. Las personas pueden tener, no es que no, hay que verlo en el contexto, ¿no? O una persona que está todo el día activa, hizo miles de cosas, y en un momento se acabó la batería, cae fulminada, agotada, ¿no? No detectan ¿no? O termina la energía, ¿no? Este, lo otro es el manejo del tiempo. Personas que siempre están, o llegan muy temprano, llegan muy tarde porque no tienen la noción clara del tiempo. No puede darte cuenta, te levantó temprano para ir a trabajar y se puso a revisar los mails, se puso a leer cosas, información interesante, Y se le y fue el cuando se da tiempo. cuenta, faltaban 5 minutos para el y llega tarde. Pero no es que Ujú. es una que no le importe, mira, que le pasa eso. O que pasó mucho tiempo en una tarea, pues irrelevante y dejó un montón de cosas para atrás. Eso es la distracción. La inquietud en el adulto se vive internamente. En esto, hacer muchas cosas, un motor adentro, tener impaciencia, pero no se ve. Un adulto levanta y salta arriba de los sillones y, ¿no? Lo puede controlar eso. O sea, Pero hay se que ve de prestar forma mucha atención a estos comportamientos o y síntomas en en el la adulto, ¿no? suma, la La suma. suma de La las cosas. impulsividad también. Son personas que a veces actúan por impulso y a veces dicen lo que piensan, no tienen filtro, interrumpen en la conversación, le hablan arriba a alguien. Tú le estás preguntando algo y ya deducen lo que viene y ya te contestan. Este tipo de inquietud o acaparan la conversación. Si hay un tema que les interesa, acaparan y hablan y de golpe no les interesó y se fueron en su planeta mental, fantasear, quedarse Sí, fantaseando, tener mucha imaginación y disfrutar de lo que imaginan. Lo importante es entender que tiene que haber un patrón que se repite en distintas áreas, trabajo, estudio, en mis relaciones interpersonales, que tiene que ver todo, que persiste en el tiempo, con distintas severidades, pero para definir trastorno lo que decimos es que tiene que generar un perjuicio, ¿tá? Es decir, que me tiene que afectar, que me tiene que haber perjudicado de alguna manera. correcto. ¿Sí? Ahí está la diferencia, Y ahí, el prejuicio. ahí también está la diferencia para uno, si vos sos profesional y cómo, no tenés déficit atencional, andá, me digas pavado. No, lo podés tener, porque lo que hay la baja de la performance es algo que a veces es muy claro, pero a veces es zona de gris. Y es lo que uno tiene que ver. ¿Cómo afecta la performance? ¿Cómo afecta la performance? Y es algo Es complejo. Yo me pongo en tu lugar, ¿no? Ver a personas adultas que vienen con estos síntomas o estas inquietudes, porque como tú lo has mencionado inicialmente, tiene sus comorbilidades, tiene condiciones que se asocian a este problema. 80%. El estrés, Sí, muchos dicen, es el estrés que estoy teniendo, o es la ansiedad o la depresión, que son muy comunes. Se le presta mucha atención sí. a estos problemas en el ámbito de la salud mental. Y a veces debe ser difícil, me imagino, Es tratar como un de... iceberg, ¿sí? Van por Correcto. consulta y ansiedad o consumo de sustancias, estrés, presión, ¿no? Se trata eso y no se fletaba. También hay una asociación con otras cosas que se parecen mucho con el trastorno bipolar. 20% es el manejo depresivo, que cuando tienen lo que se llama síntomas mixtos, que es la mayoría, pueden confundir. Hay que saber un poco las dos cosas, no solamente hay que saber, porque hay mucha gente
que no es psiquiatra o algo que tiende a diagnosticar a través del texto, he tenido charlas con otras, y eso sí, existe que sí, pero el problema es que tú tienes que saber otras cosas, como cuando tú vas al psicólogo porque estás triste o algo, resulta que tienes hipotiroidismo, y la persona no conoce, puede estar haciendo hipótesis de algo y te faltan datos. Entonces, cuanto más tengamos idea global, podemos ir discriminando. Y a veces se necesita tiempo y a veces una persona tiene un diagnóstico y después yo he tenido pacientes que le he ido cambiando el diagnóstico. Porque también lo que están en desórdenes de personalidad, que tiende a También. diagnosticarse muy fácilmente, y en realidad muchas veces son déficits atencionales no diagnosticados que desembocan en problemas de la personalidad, porque claro, si empiezas muy de niño, vas transformando tu personalidad y quién tú crees que sos, o cómo Qué te interesante. comportas. Qué interesante, Entonces, Ricardo, todo lo que nos cuentas, eh, ¿no? Porque es algo que se eh, entrelaza una cosa con la otra y te va a ayudar muchísimo, no solamente a los profesionales en la atención primaria, definitivamente a los médicos psiquiatras, sino al público en general. Es un desorden que es muy común. es muy común y hay una cosa que es muy interesante que se puede hacer para médicos o para profesionales de la salud mental, que es un screening. De la Universidad de Harvard y junto con la OMS hicieron, que son públicos, hicieron unos cuestionarios autoadministrados, es decir, donde la persona puede contestar determinadas preguntas que son rápidas, y esto no quiere decir que tenga este trastorno, pero puede decir, bueno, si tenés esto, vale la pena hacer la consulta. Y hay uno que se llama ASRS, que la última edición que salió, son solamente 6 preguntas. Y que la persona puede tener su consultorio si quiere, un psicólogo, puede tener esto ahí, y la persona en la sala de espera llena, o lo puedo tener, se lo pregunto al paciente, en 2 minutos. Realmente son 2 minutos. Hay uno anterior que es un poquito más complejo, que son 18 preguntas, pero no lleva más de 10 minutos. Y la Y eso validez es nos da bueno una de idea. este Es un test, screening, ¿qué quiere un decir? screening. Ujú. Que es bastante sensible, puede ser no específico, si podés tener, si te da más de 4 respuestas, ya hay que eso, digo, hay probabilidades de que lo tengas, si vale la pena investigar. La sensibilidad, claro, que Sí, es muy probable que lo exacto, tengas en caso sale claro. positivo. Lo que como todo es que buscan una sensibilidad alta, puedes, no Correcto. específico, puede ser otra cosa. Ujú. Porque tipo, acá es bueno, si yo tengo síntomas, che, a ver, ¿qué hago esto? Bueno, puedo estar. Si no, difícil. Es muy rápido. Y después hacer entrevistas más profundas. Está entrenado, yo te digo una cosa, está ya, lo que uno tiene que captar, solo digo, hay como una vez el paciente entra, cómo se presenta y cómo se mueve la consulta, muchas veces muestra claramente el trastorno. Hay otros que vienen y que relatan los síntomas, pero no lo ves, porque uno ve la consulta y la persona ni trae, ¿viste? O de repente interrumpe o algo, se va por los bancos, y ahí es muy fácil captarlo, más allá de esas preguntas sistemáticas. Porque existen entrevistas que se llaman semiestructuradas, que están haciendo la investigación, yo creo que pueden ayudar, porque dan ejemplos de que uno los puede usar, pero una persona que tenga este trastorno, si uno sigue este manual, o te puede contestar a todo, se distrae, se aburre. Son herramientas mejores experiencia, cuando más pacientes ves, más y podés detectar porque es muy heterogéneo. Porque algunos son tranquilos, lentos, o cansados, otros son muy activos, móviles, entonces simulan. Porque te digo, vienen por otros síntomas, como ansiedad o están deprimidos, y es más difícil hacerlo. Perfecto. Ahora, Ricardo, hablemos un poquito finalmente de lo que es el abordaje. ¿Cómo es tu abordaje de personas que tienen este problema del déficit de atención y hiperactividad? Tú le llamas un enfoque multimodal. Cuéntanos un Exacto. poquito sobre esto. Lo que se propone, y sobre todo, ese nombre viene de los niños. Multimodal quiere decir que no es solamente con un modo de hacer un abordaje farmacológico o psicológico, sino que se busca como entrar por distintos lugares de acuerdo a la necesidad de las personas. Entonces, los niños, por ejemplo, se intervienen los maestros, se habla con los maestros, a veces se ponen apoyos de distinto tipo, o psicopedagogía, o psicólogos, y los fármacos, tratamientos farmacológicos. En los adultos, bueno, ahí depende mucho digamos, de la necesidad, pero lo que, digamos, en cualquier circunstancia, cualquier persona que viene a tratarse o a buscar un diagnóstico de lo que sea, siempre voy a poner el énfasis en cuidado de las, ¿sí? Entonces, eso va para cualquier persona, no es que sea solamente, pero si tú tenés un déficit atencional, es mucho más, o cualquier patología mental o diabetes, es mucho más importante cuidar eso.
Y ahí los pilares son el sueño, el ejercicio, la alimentación, el evitar los tóxicos, las drogas, cualquier comida chatarra, bueno, Así es. tóxicos, y tener placer o hacer cosas que sean nutritivas, tener una vida que tenga cierto significado, por supuesto adaptado a uno, no voy a ver un niño que tenga sentido de vida, Un sentido de vida. nada, ¿verdad? Claro. Uno se adapta a cada uno, pero sí podemos cultivar las relaciones. Esos pilares son para todos y son fundamentales. Que No son los salen de eso pilares de que... la medicina del estilo de vida. Justamente hablamos de lo que es Exacto, la importancia del exacto. Es sueño, decir, el ejercicio, las relaciones sociales, todo eso, ¿no? exacto. ¿Por Ese qué? es Porque cuando básico. tú no cuidas eso, lo que va a suceder es que vas a empezar a tener un desgaste de tu organismo y de tu persona. Y ese desgaste se va acumulando y entonces en algún momento empiezan a aparecer síntomas y estos síntomas tienen lo que se llama recursividad, es decir, se vuelven un problema. Es decir, si yo duermo poco, voy a tener problemas, capaz que aumento de peso. Y el aumento de peso me genera problemas en las articulaciones o neuroinflamación o un envejecimiento acelerado, producción de sustancias inmunológicas, de células que se llaman senescentes, que producen sustancias inflamatorias que van a acelerar el envejecimiento de la persona. Entonces, esto es fundamental para cualquiera de nosotros que vivimos en un mundo donde la expectativa de vida aumenta cada vez más, con lo cual tenemos que tratar de llegar, bien la genética, una limitación, tenemos que tratar de llegar a desarrollar nuestro potencial biológico, psicológico, social. Tenemos que cuidar este potencial, nuestra Así es. reserva cognitiva. Sí, De hecho, las personas que tienen déficit atencional, muchas tienen riesgo. Hay estudios que están mostrando que pueden riesgo aumentado desarrollar patologías degenerativas, más riesgo de Alzheimer, ¿no? Parkinson, ¿Por qué? Alzheimer, Porque toda la neurodegeneración. se combinan, porque Así muchas de es. estas personas tienen más obesidad. El déficit atencional, el estrés, dormir poco, te alimentas mal, todo eso aumenta los riesgos, pero propiamente también. Entonces, el estilo de vida es fundamental para todos, no es que sea privativo de esto. Pero cuando viene un paciente uno trabaja mucho en eso. El pilar fundamental de de todas las enfermedades, además del estilo de vida, la educación para el estilo de vida, es la psicoeducación. ¿Qué quiere decir? Que yo le enseño a las personas sobre este trastorno, cómo funciona, y yo lo hago a través de, yo hago una entrevista motivacional. Cuando hago una entrevista no hago solamente una entrevista de chica. En la propia entrevista yo le voy explicando a la persona cosas de su salud. Cuando le pregunto del sueño, ya le hablo del sueño. Entonces lo voy motivando para crear juntos un proyecto de largo plazo, para explicarle que vino por una crisis. Lo importante es la estrategia de largo plazo, desarrollar un proyecto para mejorar y para mantener su salud y una vida, digamos, con sentido, ¿no? No una vida divertida, una vida que solamente sea placer, sino una vida significativa y donde necesito estar sano para llevar esa vida significativa adelante. Entonces, en la propia entrevista diagnóstica, uno trata de involucrar a las personas en ese proyecto. Le vas mostrando cómo funciona el cerebro, los genes, y por supuesto, en términos sencillos, y educación o educación en salud, o, ¿no? O génesis, también tiene distintos nombres, y bueno, uno lo aborda más hacia el trastorno que tiene la persona. Pero a su vez hablamos de algo que es muy importante, es que la persona tiene que entender que tiene que encontrar su propia forma, porque todo el mundo nos da consejos, pero la persona que tiene déficit atencional no es que no sepa lo que hacer, no puede hacer lo que sabe. Esto es muy importante, porque todo el mundo nos dice lo que hacer, pero yo no puedo hacerlo porque hay mucha neurobiológica que hace que algunas cosas cuesten más. Lavarme los dientes sea un problema. Yo tenga que pensar en eso. Es Qué un interesante. esfuerzo consciente para lavarme los dientes porque no tengo ganas. Qué Entonces, interesante. tiene que encontrar su... Yo le hablo a las personas de los sistemas caórdicos. Es un sistema que en realidad no tiene... El que escribe el sistema caórdicos es el creador de la vista. Que habla de esto del management, habla de empresas que no... que está inspirado en el elemento de la naturaleza y que no está basado en algo de obligación, sino en la comprensión de que en este planeta todo funciona en una tendencia de caos y al orden. Y que el caos no es malo, el caos me permite mirar y tener un pensamiento divergente, y el orden es un pensamiento convergente. Yo hago poco. Entonces, yo puedo tener estas dos miradas, y el espacio caótico sería un espacio donde conviven estas dos fuerzas,
y que es un espacio que si yo lo encuentro, que a veces puede ser más hacia el caos y a veces más hacia el orden, pero en este estado yo puedo tener la creatividad, el empuje, que puedo sentirme contento de hacerlo y no obligar, ¿no? Entonces, si uno, un chico, empieza a encontrar formas de estudiar, hoy en día tenemos tantas cosas y podemos, videos, después, les digo a los pacientes, dibujar, externalizar, cosas visibles, carteles, cosas que funcionan como la voz interior que nos dice, es hora de dormir, y que uno nada, no le da corte, cuando lo ve afuera, lo ayuda. Entonces, hay un montón de trucos. Cada truco lo tenemos que encontrar personalizado. Hay lugares, hay sitios que tienen información. Hay uno que se llama Attitude, con doble B, Attitude Magazine, que es uno de los más importantes, que está revisado, que tienen podcast, que tienen de todo, para profesionales, para personas, que ahí encuentran artículos para padres. Hay muchas cosas. También, pues, si terapia cognitiva, la persona tiene, bueno, para tratar su autoestima, porque se ve afectada por cómo mejorar mis relaciones interpersonales, el desarrollo de habilidades sociales. Vamos generando, bueno, el ejercicio físico, bien, el mindfulness o prácticas, las prácticas de meditación, que a veces, o prácticas tipo buenas, por ejemplo, Tai Chi, el Qigong, que son prácticas que capaz que hasta se adaptan más que al mindfulness, porque son en movimiento, yo puedo hacer para aprender a controlarme a través de la respiración, que son, que ayudan. Cada una de esas suma algo como la ley del 1%. Yo ahorro, hago cambios, pequeños cambios positivos que no es en el tiempo, van a ser más que la suma de cada uno de ellos. Como cuando uno coloca dinero, ahorra y lo coloca en interés. Bueno, hay una sumatoria de pequeñas medidas que yo hago que te van a potenciar. Que es el Ese interés sería un compuesto, ¿no? poco Todo va exactamente, sumando, todo va exactamente. sumando. Y después Mm. está el abordaje farmacológico, que es altamente efectivo, que la evidencia muestra, hay personas que de repente compensan muy bien y solamente con fármacos ya está, porque ya aprendieron eso en la vida, tuvieron un ambiente muy contenedor y de repente con los fármacos ya hay un cambio muy importante, no es necesario, ¿sí? Sería un poco por ahí lo no farmacológico, si querés conversar algo de lo farmacológico, Claro, un pues poco. de repente nos puedes mencionar cuáles son los Sí. dos fármacos que creo Bueno, más comúnmente el utilizan tratamiento, ustedes. digamos, si la persona tiene depresión o ansiedad, eso tiene que ser tratado aparte. Ya ves, tenemos que tratar primero eso antes de tratar si son muy graves. Pero si no, cuando vamos a tratar específicamente el tratamiento del TH, los medicamentos, hay varios, básicamente tienen dos grupos, los tratamientos estimulantes y los no estimulantes. Los estimulantes son los de primera línea, son los más efectivos, los más rápidos. Lo importante tener en cuenta es que los tratamientos estimulantes funcionan cuando el medicamento está en el organismo. Como si yo me pusiera lente, puedo ver, cuando me lo saco, no veo nada. Bueno, Ujú. y dentro de los estimulantes, los más conocidos son, el nombre comercial más conocido es la Ritalina o las anfetaminas. Ahora hay unos nuevos que se llaman, por ejemplo, listesanfetamina, que se convierten en anfetamina. Esos medicamentos, como en su momento cuando aparecieron, se usaron indiscriminadamente, se usaron para consumo, digamos, las personas lo usaban para distintos usos, como adelgazar. En Estados Unidos, sobre todo, se catalogado como droga de abuso. Y en Estados Unidos hay más dificultades que en Europa. En Europa tuvo un desarrollo y una investigación distintos porque ahí no están tan restringidos. O sea, la veral, que es una mezcla de sales que son de peor calidad, digamos, que lo que se usa la dextroanfetamina, que es una anfetamina, que por ejemplo, la lisdexanfetamina, que es, digamos, que tiene un efecto muy positivo en adultos, los estimulantes que están más son la lisdexanfetamina y el metilfenidato, que lo que hacen es aumentar la cantidad de dopamina por distintos mecanismos en la corteza prefrontal, que es la que se encarga de regular esto de la atención. El metilfenidato lo que hace es inhibir la recaptación, quiere decir que cuando se recapta un neurotransmisor, se libera y se empieza a captar cerca del lugar, los frenos entonces quedan más disponibles y los otros producen más liberación, cantidad de dopamina de situaciones aburridas. Nosotros producimos dopamina y noradrenalina cuando estamos en cosas que nos atraen, por eso en cosas de riesgo, de entusiasmo, que no, cosas de recompensa. Y hay otros que están en investigación. Algunos que se usan, por ejemplo, cuando hay consumo
o por ejemplo, en personas que tienen mucha ansiedad puede ser beneficioso, o TIC, por ejemplo, cuando los niños, viste, o algún adulto es raro que tienen más poco frecuente los TIC, pero cuando hubieron TICs, porque estos medicamentos pueden aumentar los TIC, como para situaciones distintas, la diferencia es que son de toma continuada, ¿eh? Claro, sabes, una cosa más individualizada, más personalizada, pero, y eso hasta en los medicamentos también. Y mira, Ricardo, de que ese tema, cuando nuevamente pensé en ti por tu enfoque holístico, integrativo, digámoslo, multimodal, y dije, este va a ser un tema que es de mucho interés, que es muy común. Y hemos hablado de déficit de atención, hiperactividad, como nos has mencionado inicialmente. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado por qué este tema es tan importante, qué tan prevalente es en la población, no solamente en niños, adultos. Nos has hablado de, es un trastorno de las oportunidades, es un término con el que me quedo y se me queda muy Totalmente sí. claro por qué son las oportunidades, ¿no? que se Eso no lo pierden. dije yo, esto lo dijo experto del Hospital de Valdebrón, que, digamos, es otro de los divulgadores en el mundo y de creadores de evidencia científica muy importante. No, De concepto. excelente, eso me llamó mucho la atención y más que todo de la influencia genética, ¿no? De lo que es ese estudio del fenotipado profundo y de cómo reconocer, no solamente vayamos al diagnóstico para no hablarlo de manera muy técnica, para todos, público en general, cómo comenzar a reconocer que ciertos rasgos, ciertas características, ciertos comportamientos de personas pueden ir realmente indicando de que podría haber un trastorno, ¿no? Eso es importante. Y lo que también me gusta mucho es el hecho de cómo es tu enfoque multimodal. Cuando hablamos de manera tradicional sobre este tema, lo primero que se dice, o generalmente lo único que se dice es el medicamento. Y yo siempre lo digo, nosotros en medicina funcional o integrativa o estilo de vida, como lo querramos llamar, no vamos en contra de la medicina convencional nunca, porque las medicinas, los fármacos tienen su lugar, y siempre lo menciono. Y esta es una de esas condiciones de salud que afectan a muchísimas personas en todo el mundo, en las cuales las dos medicinas tenemos que darnos la mano, tenemos que trabajar en conjunto. Cuando hay una situación que está descompensada o que le va a cambiar la calidad de vida a las personas, se tienen que utilizar los fármacos de manera supervisada con un Es como una especialista. cirugía. Correcto, Si y uno penaliza a tu hijo si tiene apendicitis. correcto, es lo mismo. Ahora, Y los tampoco lo vas a fármacos, operar si no la tiene, ¿verdad? así es, así es. Y lo Esto más es importante. importante es el enfoque Importante. multimodal, la importancia que le das a los cambios de estilo de vida. Nuevamente, hablamos del sueño, hablamos del estrés, hablamos de lo Eso es que son las fundamental. terapias de relajación, de descanso del cerebro, las terapias de mente-cuerpo, el mind-body, de lo que es el mindfulness. Y en este caso, me gustó mucho cuando mencionas que algunas terapias de mente-cuerpo, por ejemplo, el tai chi, podrían acomodarse mejor, ya que son personas que les guste el O artes movimiento, ¿no? marciales. Incluso te voy a decir una cosa. Yo comiendo mucho a otros pacientes con ansiedad, que hagan prácticas de tipo HIIT intensa, porque cuando la persona empieza a viste que cuando uno un deporte donde se ahoga, aprende a manejar el ahogo o el malestar físico. Así es. Cuando tú aprendes a manejar el malestar físico, después cuando viene una condición de esta, de ansiedad, porque los síntomas físicos, los síntomas que nos hacen sufrir, son pensamientos que generan algo físico, mi taquicardia, me falta el aire, me oprime el pecho. Si yo estoy acostumbrado a soportar incomodidad física, consciente, haciendo, corriendo, crossfit, lo que tú quieras, lo descubrí porque yo practico este tipo de deporte y lo que me di cuenta es que cuando hacía CrossFit, mi cerebro está apagado porque yo no pienso absolutamente nada. Solamente estoy regulando mi cuerpo, estoy en contacto con el cuerpo. Es muy interesante eso y combinarlo también con las prácticas contemplativas. Entonces, si tú lo querés obligar a eso, no puedes. Ahora, con una práctica que es el movimiento, y tú respirar, soltar, moverte, la persona lo puede llevar. O yoga, o no, eso son. Hay que individualizar, personalizar. Personalizar, qué excelente. Ricardo, qué lujo, qué placer tenerte en el programa, la verdad. Si hay algún mensaje que quisieras que las personas que nos están viendo, escuchando, la audiencia, que se queden, ¿cuál sería ese mensaje que quisieras dar? Y lo que yo diría, lo importante, llevar una vida significativa es importante para todos. Y darnos cuenta que cuando tenemos una dificultad, lo más importante es abordarla. Es tratar, es verdad que a veces uno busca ayuda y las personas le niegan la ayuda, pero no tener miedo a abordar nuestras dificultades. Porque muchas veces estas debilidades las podemos convertir en fortaleza. Muchas personas con déficit de atención tienen mucho éxito, porque convierten estas dificultades en fortaleza. ¿Comprende? Entonces, Así es.
tener esperanza y no tener miedo, que si hay que medicar, son medicamentos seguros. No dejar yo, en otra época de mi vida, hubiera dicho, no hay que medicar a los niños. Hoy, cuando uno comprende, estudia y ve que hay evidencia, hay seguimiento, ve que beneficios en muchos tan fuertes que cuando uno no hace nada también está haciendo algo. Las oportunidades están cuando uno hace las acciones que tiene que hacer. No, genial. No temer y investigar, consultar y comprometerse con la vida y nuestro cuidado personal, porque el cuerpo y la mente es la única que tenemos, de nuestro hardware y nuestro software, y no lo podemos cambiar como el auto de la época que obsolescencia programada. Tenemos que generar nuevas versiones nosotros mismos con lo que tenemos. Y después que de cierta edad tenemos que reciclar, igual que un auto o una casa requiere un mantenimiento más frecuente. Así que, Muchísimas gracias. Si las personas quisieran conocer un poquito más de ti, seguirte, ¿en dónde te pueden ubicar? Sé que Montevideo, Uruguay, estás bueno, yo tengo presente muchos en el exterior porque trabajo por videollamada. Muchos uruguayos que han ido a estudiar, por ejemplo, estudiantes universitarios en Holanda, en España, si alguien quiere tener una consulta. Y el problema, después yo pongo algunas cosas en LinkedIn, tengo mi Instagram, pero no publico muchas cosas, por ahora por lo menos. Que ahora capaz que en un momento seas más y me pongo a producir más, pero mi mail, Ricardo Laude, Gmail, email, en LinkedIn, me encuentras con mi nombre. Ya, yo lo voy a dejar en la descripción del episodio, donde te pueden contactar, Exacto, definitivamente. la manera más fácil de contactarme o escribirme por LinkedIn o... Genial, Ricardo, de eh, verdad que un gusto nuevamente. Para quien nos están escuchando en las diferentes plataformas del podcast, muchísimas gracias por seguirnos hasta aquí este episodio tan interesante con mi gran amigo Ricardo Laube. Para que nos ven en el canal de YouTube, gracias. Consideren siempre suscribirse, compartir el contenido con alguien a quien ustedes creen que esto le puede ser de ayuda. Ricardo, un gusto y nos vemos pronto. Muchas gracias por tu tiempo, un placer. Saludos a toda tu audiencia. Nos vemos.